Imagina una tarde calurosa de verano. El sol afuera está implacable. Abres el refrigerador y tomas esa fruta fresca, bien fría. Al cortar la primera rebanada, el aroma dulce y refrescante llena la cocina instantáneamente. Sientes la textura suculenta y el sabor dulce explotar en tu boca, trayendo un alivio inmediato. A tu lado, dos ojos brillantes siguen cada uno de tus movimientos. Él siente el olor. Él sabe que es algo delicioso. Y tú, que amas a tu perro más que a nada, sientes esas ganas de compartir ese placer con él. Pero ahí viene la duda cruel. ¿Esto le hace bien? ¿O estoy, sin saberlo, perjudicando la salud de mi mejor amigo? Hoy en Conexión Canina, vamos a hablar sobre este tema tan importante que es la nutrición canina. Después de este video te sentirás más seguro y confiado a la hora de ofrecerle un trozo de fruta a tu perrito, y él, por supuesto, se sentirá muy feliz y agradecido. Muchos tutores intentan dar manzana o banana, lo cual es genial, pero casi nadie sabe que existen frutas específicas, verdaderos superalimentos que pueden actuar como escudos contra enfermedades, mejorar la digestión e incluso potenciar la inteligencia de tu perro. Te voy a revelar 8 frutas que hacen milagros por la salud de tu perro y que tú, muy probablemente, no tenías idea de que eran seguras y mucho menos tan poderosas. Antes de decirte la primera fruta, necesitamos establecer la base dorada de la nutrición. Equilibrio. Las frutas no son la comida principal de tu perro. Ellos son carnívoros facultativos. Su base debe ser proteína animal. Las frutas entran como premios funcionales. La regla de oro es: nunca dejes que los premios, incluyendo frutas, superen el 10% de las calorías diarias que tu perro consume. ¿Y por qué esto? Las frutas tienen algo llamado fructosa, que es el azúcar natural. En exceso, el azúcar, incluso el natural, puede causar obesidad, problemas dentales y sobrecargar el páncreas de tu perro. El objetivo aquí es sumar salud, no crear nuevos problemas. La primera fruta en nuestra lista es pequeña, pero su poder es colosal. Probablemente tú los comes en tu desayuno, pero casi nadie sabe que los arándanos o mirtilos son quizás la fruta más potente que puedes darle a tu perro, especialmente si ya está entrando en sus años dorados. ¿Por qué no sabías esto? Porque solemos pensar que los perros no necesitan antioxidantes externos. Error. Al igual que nosotros, los perros sufren de estrés oxidativo. Esto es básicamente el óxido que daña sus células con la edad. Los arándanos son bombas de antocianinas. Este compuesto no solo les da su color azul, sino que es un antioxidante capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. En español simple, llega directo al cerebro de tu perro. Estudios científicos han demostrado que los perros mayores que consumen arándanos regularmente mejoran su función cognitiva, la memoria y la coordinación. Si notas a tu perro un poco lento o confundido debido a la edad, esta fruta es obligatoria. Además, son ricos en fibra y vitamina C y ayudan a prevenir infecciones urinarias, similar al cranberry. Lo mejor de los arándanos es su enorme facilidad, ya que no tienes que preocuparte por pelarlos ni por quitarles semillas peligrosas. Si se los das frescos, asegúrate de lavarlos bien y usarlos como premios individuales durante el entrenamiento. Pero si buscas algo para los días calurosos, puedes ofrecérselos congelados. Se convierten en snacks crujientes y refrescantes que a los perros les encantan. Otra opción excelente es darlos triturados, simplemente aplastándolos y mezclándolos con su comida habitual para darle un boost de nutrición instantáneo. En cuanto a las cantidades, recuerda que son muy potentes y no hace falta dar montones. Para un perro pequeño,
con 2 o 3 arándanos al día es suficiente, mientras que para un perro grande puedes dar hasta 9 o 11 unidades. La segunda fruta es el mango. Muchos tutores tienen miedo de las frutas tropicales porque piensan que son muy exóticas para el sistema digestivo de un perro o porque saben que tienen mucha azúcar. Y tienen razón en parte. El mango debe darse con moderación estricta, pero sus beneficios son demasiado buenos para ignorarlos. Casi nadie sabe que el mango es una fuente increíble de salud ocular y digestiva para los canes. El mango está repleta de beta-caroteno, que el cuerpo del perro convierte en vitamina A. Esto es fundamental para mantener una visión nítida, especialmente en razas propensas a problemas oculares y para tener un pelaje brillante y piel sana. Pero aquí está el secreto que no sabías. El mango contiene enzimas digestivas naturales que ayudan a descomponer las proteínas, facilitando la digestión. Si tu perro tiene un estómago un poco sensible o cacas irregulares, una pequeña cantidad de mango puede hacer maravillas. Aquí es donde la mayoría de las personas falla, y es por eso que dicen que el mango es malo, pero te voy a explicar la forma correcta de darle mango a tu perro. Primero, elimina la cáscara. Es difícil de digerir y puede contener pesticidas. Segundo, cuidado con el hueso. Esto es vital. El hueso central del mango es grande, duro y contiene trazas de cianuro. Pero el mayor peligro es la obstrucción intestinal. Si tu perro se traga ese hueso, terminarás en una cirugía de emergencia muy costosa y peligrosa. Por último, dalo siempre en cubos pequeños. Corta la pulpa en cubos pequeños, adecuados al tamaño de tu perro. Dáselo muy de vez en cuando. Es un postre, no comida diaria. Un par de cubitos pequeños para un perro mediano es más que suficiente para obtener los beneficios sin el exceso de azúcar. La tercera fruta es el kiwi. Y aquí es donde muchos se sorprenderán. Nos han dicho 1000 veces, no le des cítricos a tu perro. La naranja o el limón pueden irritar su estómago. Y es cierto en general debido al ácido cítrico. Sin embargo, casi nadie sabe que el kiwi, aunque tiene un toque ácido, es seguro en pequeñas cantidades y tiene un perfil nutricional que deja en ridículo a la naranja. El kiwi tiene más vitamina C que una naranja del mismo peso. Y tú dirás, pero los perros producen su propia vitamina C. Sí, lo hacen en el hígado, pero en momentos de estrés, enfermedad, vejez o transferencias intensas, su producción natural no da abasto. Un refuerzo de vitamina C proveniente del kiwi es una herramienta brutal para potenciar su sistema inmunológico y ayudar a la cicatrización de heridas y salud articular. Colágeno. Además, el kiwi es rico en fibra y vitamina K, esencial para la coagulación sanguínea. Al preparar el kiwi, lo más importante es que siempre lo peles, ya que esa piel velluda no solo es desagradable al paladar, sino que puede irritar su estómago o incluso provocar asfixia si intentan tragarla entera. Asegúrate también de retirar los extremos duros para ofrecerle únicamente la pulpa más suave, cortándola siempre en rodajas muy finas o cubitos pequeños. Es fundamental que el kiwi esté bien maduro, porque si está verde resultará demasiado ácido y podría causarle diarrea. Por último, debido a su alto contenido de fibra, te recomiendo empezar con una cantidad mínima, como media rodaja fina, para observar cómo reacciona su sistema digestivo. Si ves que le gusta y le sienta bien, habrás encontrado un premio excelente y lleno de vitalidad para tu mejor amigo. Llegamos a la cuarta fruta, un clásico del verano, la sandía. Probablemente ya se la das a tu perro, pero casi nadie sabe por qué es tan buena, más allá de quitar la sed. La sandía es la reina de la hidratación, sí,
porque es un 92% agua, pero su verdadero secreto reside en su color rojo. Ese color rojo intenso proviene del licopeno, un antioxidante brutal. Casi nadie sabe que el licopeno está ligado a la salud cardiovascular en los perros y estudios preliminares sugieren que puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. Al darle sandía, no solo lo refrescas, estás protegiendo su corazón y sus células. Además, tiene vitamina A, B6 y C. Muchos dicen, la sandía le dio diarrea a mi perro, y suele ser por no seguir estas dos reglas. Sin semillas, ya que las pepitas pueden causar obstrucciones, y sin cáscara, porque la corteza verde es extremadamente dura y pesada. Un truco dinámico: congela cubitos de sandía sin semillas. Es el mejor helado natural del mundo para un día de calor. Hacemos una pausa de 30 segundos porque tu perro me importa. Estamos hablando de frutas maravillosas, pero si te confundes, puedes causar una tragedia. Casi nadie sabe que frutas que nosotros comemos a diario son veneno para ellos. Uvas y pasas, nunca, ni una sola. Causan insuficiencia renal aguda fulminante. No se sabe la dosis exacta, así que la dosis segura es 0. Aguacate, palta, contiene persina, que puede causar vómitos y diarrea. Y el hueso es un peligro de asfixia mortal. Cerezas. La pulpa es pasable, pero el hueso y la planta tienen cianuro. No arriesgues. Semillas de manzana y pera contienen cianuro. La fruta es buena, las semillas son veneno. Perdón por el susto, pero es vital que sepas esto. Ahora que estamos seguros, volvamos a las frutas que sí curan y que casi nadie conoce. La quinta fruta es la pera. A menudo eclipsada por la manzana, la pera es una joya nutricional que casi nadie aprovecha para sus perros. Si tu perro sufre de estreñimiento ocasional, sobrepeso o es un anciano que necesita energía digestiva, la pera es la respuesta. La pera es bajísima en calorías, pero altísima en fibra, específicamente en pectina. Casi nadie sabe que la pectina es una fibra soluble que actúa como un regulador intestinal suave. Ayuda a dar firmeza a las heces blandas y a movilizar los intestinos perezosos. Además, es rica en potasio y vitamina K. Debes tener presente que, aunque la pera es totalmente segura, sus semillas no lo son en absoluto. Por eso, al igual que haces con la manzana, es fundamental descorazonarla por completo, ya que tanto el centro duro como las pepitas contienen cianuro y es vital eliminarlos antes de ofrecérsela a tu perro. Respecto a la piel, si la pera es orgánica y está bien lavada, puedes dejársela para que aproveche mejor la fibra. De lo contrario, lo más recomendable es pelarla para evitar el contacto con posibles pesticidas. Por último, asegúrate siempre de que la pera esté madura, porque si está muy verde, será demasiado dura para su sistema digestivo y podría terminar causándole gases o una molesta indigestión. La sexta fruta son las fresas o frutillas. Son dulces, rojas y a los perros les suelen volver locos. Muchos tutores no se las dan por miedo al azúcar, pero si se dan con moderación, casi nadie sabe que las fresas tienen un beneficio secreto para la boca de tu perro, además de ser bombas de vitamina C. Aquí está el dato que no sabías. Las fresas contienen una enzima llamada ácido málico. Casi nadie sabe que este ácido ayuda a limpiar y de forma muy suave a blanquear los dientes de tu perro, combatiendo el sarro. No sustituye al cepillado, pero cada ayuda cuenta. Además, son ricas en antioxidantes que combaten el envejecimiento y potasio para sus músculos. Como las fresas tienen un poco más de azúcar que otras bayas, la moderación es la clave absoluta para darlas con seguridad.
Primero, asegúrate de lavarlas bien y quitarles el tallo, eliminando toda la parte verde y las hojas. Para que sea más fácil de comer, te recomiendo trocearlas. Si tienes un perro pequeño, córtalas en 4 pedazos, mientras que a los perros grandes se las puedes dar enteras como un premio especial. Recuerda mantener una moderación estricta, ya que 1 o 2 fresas medianas para un perro grande un par de veces a la semana es más que suficiente. Y un truco que les encanta es prepararlas en puré. Puedes machacarlas y mezclarlas con un poco de yogur natural griego, siempre que sea sin azúcar y de preferencia sin lactosa, creando así un snack probiótico y dental delicioso. Llegamos a la 7ª fruta y vamos a agrupar a las bayas oscuras, las frambuesas y las moras. Casi nadie se las da a sus perros porque son caras o difíciles de conseguir frescas. Pero si tienes acceso a ellas, casi nadie sabe que son las reinas de la limpieza celular en el cuerpo de tu can. Estas bayas están repletas de fibra, vitamina C y K, pero su verdadero secreto es el ácido elágico. Casi nadie sabe que este compuesto tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes tan potentes que estudios científicos lo vinculan con la prevención del crecimiento de células cancerosas. Al darles frambuesas o moras, estás haciendo un detox suave y natural, combatiendo la inflamación crónica que causa artrosis y otras enfermedades de la vejez. Además, son bajísimas en azúcar. Debido a su potencia, no necesitas dar muchas. Lava muy bien. Son frutas delicadas que pueden acumular suciedad. Frescas o congeladas. Ambas opciones son geniales. Moderación. Para un perro pequeño, 1 o 2 bayas son suficientes. Para uno grande, de 5 a 6. Y cerramos la lista con la manzana. Seguro estás pensando, pero si todo el mundo le da manzana a su perro. Tienes razón, pero casi nadie sabe el secreto para darla correctamente para maximizar su beneficio y evitar un peligro mortal. La manzana es el básico indispensable porque combina 3 beneficios en uno: digestión, dientes y saciedad. El secreto está en la pectina. Casi nadie sabe que la pectina es una fibra soluble que no solo regula las heces, sino que actúa como un prebiótico. Alimenta a las bacterias buenas del intestino de tu perro. Un intestino sano es igual a un sistema inmunológico fuerte. Además, su textura crujiente ayuda a limpiar mecánicamente la placa de los dientes, y al ser baja en calorías y alta en fibra, es perfecta para perros que necesitan perder peso, manteniéndolos saciados. Esta es la información que te salvará la vida. Nunca las semillas el centro. Las semillas de manzana contienen amigdalina, que libera cianuro al ser masticada. Unas pocas semillas no matarán a un perro grande, pero si se acumulan o si el perro es pequeño, el envenenamiento por cianuro es real y mortal. Quita el corazón de la manzana completamente. Piel, sí o no. Al igual que la pera, si es orgánica y bien lavada, la piel tiene mucha fibra. Si no, pélala. No abuses. Demasiada pectina puede causar gases o malestar estomacal. Hoy has aprendido algo nuevo. Has salido del círculo de los que solo dan croquetas para entrar en el círculo de los tutores conscientes, los que usan la medicina de la madre naturaleza para mejorar la vida de sus compañeros. ¿Imaginas poder sumarle años de calidad a tu perro? ¿Imaginas verlo con más energía, con el pelo brillante, con una digestión perfecta? Simplemente introduciendo estos pequeños y poderosos premios funcionales en su dieta. Ahora tienes el conocimiento para hacerlo de forma segura y efectiva. No solo lo estás alimentando, le estás demostrando tu amor con cada decisión que tomas por su salud. Y eso, te aseguro, es el mejor regalo que le puedes hacer. Sé que amas a tu perro,
y quieres lo mejor para él. Por eso, si este video te ha abierto los ojos y quieres dar el siguiente paso para transformar su salud de verdad, tengo algo especial para ti. He preparado un ebook titulado 30 días sin comida procesada. La guía práctica para transformar la salud de tu perro con comida real. En este ebook no solo hablamos de frutas. Te llevo de la mano para que sepas cómo introducir alimentos frescos, carnes, verduras y suplementos naturales de forma segura y equilibrada, con recetas sencillas y ejemplos prácticos. Imagina eliminar los químicos, los colorantes y los rellenos de su dieta y ver el cambio en solo un mes. Mejor aliento, menos olor corporal, más vitalidad. El enlace para comprarlo está en el primer comentario fijado de este video y en la descripción. Es una inversión mínima para un beneficio eterno para tu mejor amigo. Y por supuesto, si te ha gustado este video educativo y quieres seguir aprendiendo a ser el mejor tutor para tu can, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que salva vidas y une familias caninas. Déjame en los comentarios cuál de estas frutas te ha sorprendido más y cuál le darás a tu perro hoy mismo. Gracias por estar aquí, por aprender conmigo y sobre todo, por amar tanto a tu perro. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy fuerte para ti y una caricia para tu peludo.